Buenos días, mis queridos hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad nuevamente de estar reunidos. El día de ayer que vi a algunos de ustedes ahí, ya posteriormente, porque es complicado estar revisando ustedes allá, nosotros aquí, pero me dio mucho gusto ver a algunos de nuestros hermanos ya venciendo y venciendo y venciendo y venciendo. Me dio mucho gusto ver a mi hermano Ernesto Liribus ya junto con nosotros después de haber pasado una gran prueba, difícil prueba, pero gracias a Dios levantado, fortalecido por Dios y nuevamente siguiendo hacia adelante. Gracias a Dios porque todas las cosas que ocurren en nuestra vida son para bien. A los que aman a Dios, dice la Escritura, todo les ayuda para bien. Después de pasar una gran prueba, lo único que queda en nuestra vida es el reconocimiento de un Dios que tuvo en control todas las cosas, a pesar de que en cierto momento pudimos nosotros, en algunos casos, dudar, pero nunca perdamos la plena, entera, certera confianza de que aún en las situaciones más complicadas y difíciles de nuestra vida, cuando todo parece oscurecerse, cuando no encontramos la salida al túnel, cuando entre más avanzamos parece que más nos hundimos, como en los pantanos nos movemos y nos hundimos, ahí está Dios pendiente de nuestra vida, al cuidado de nuestro corazón, vigilante de nuestra alma, cuidando todos nuestros senderos. Ese es el caso de la vida de Job, y hoy vamos a cerrar semana, dado que hemos tratado el descanso en la soberanía de Dios, reposando en su soberanía. ¿Y qué es la soberanía? Un soberano es el que determina algo y se hace. El soberano dicta una directriz y esa directriz se cumple. Es soberano porque todas las cosas se hacen de acuerdo a su voluntad. No hay nada que interfiera, no hay nada que se oponga. Su palabra tiene el poder de ser ejecutada inmediatamente en cuanto él la expresa. Esos son los soberanos. En la antigüedad así eran los reyes, eran soberanos. Ellos tenían poder sobre la vida y sobre la muerte. Eran una especie de Dios. Ellos determinaban si algo continuaba o no continuaba. Todo dependía de ellos. Nuestro Dios es un Dios soberano. Lo que Él dice se cumple, se hace, se establece. Cuando nosotros podemos descansar verdaderamente de corazón en esa soberanía, y no solamente que sea un entendimiento, un conocimiento, porque cuando nosotros nos vamos a la Escritura, vemos que dice que no cae a un gorrión a tierra sin que nuestro Padre Celestial lo permita. Dice que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Con algunos batallará más, con otros de nosotros batallará menos, pero la verdad es que Él en esta expresión es una figura de expresión solamente para determinar que Él tiene cuidado aún hasta de los más mínimos detalles de nuestra vida. Te voy a invitar a una cita que se encuentra en el libro de Job. Con él vamos a terminar esta mañana. Job capítulo 1, versículo 21. Vamos a ver allí una declaración que encierra el concepto total de lo que es la soberanía de Dios, el reconocimiento de lo que Dios es. Todos conocemos y sabemos de la vida de Job, un hombre prosperado en su totalidad, abundado en todo bien material, en una relación con Dios, en un reconocimiento y todas aquellas cosas que nosotros podemos leer en este libro primero, dicen, de la Biblia en ser escrito. Pero en el 1.21, después de que habían terminado ya de informarle todo el mal que había acontecido sobre su vida, dice Job de esta manera: desnudo salí del vientre de mi madre. Ante la circunstancia contraria que ahora se le presentaba, él expresa de esta manera, quizá en el entendimiento, muy probablemente del fondo de su corazón, porque él llevaba una relación con Dios. Dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Es decir, nada he traído a este mundo, nada habré de sacar de él. Si vine sin nada y fui abundado en todas las cosas,
Dios definitivamente fue el que me abundó y me prosperó para que yo pudiera tenerla. Es el mismo concepto que el apóstol Pablo maneja en el Nuevo Testamento. Nada hemos traído a este mundo, nada nos vamos a llevar, entonces ¿para qué codiciamos el dinero? ¿Para qué codiciamos cosas que permanecerán en este mundo? Este mismo concepto lo entiende Job y expresa así: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Desnudo volveré, o sea, sin nada, no podré llevarme nada. Y aquí viene una declaración de reconocimiento absoluto de todo lo que Dios hace. Yahweh dio, Yahweh quitó. Hay tres expresiones finales en esta declaración que nos pueden ayudar a nosotros a caminar en este mismo sentido. Yahweh dio, Yahweh quitó. Sea el nombre del Señor bendito. No solamente es bendecir al Señor cuando nosotros tenemos y nos va bien, cuando nuestros hijos florecen, cuando nuestros hijos salen adelante y somos nosotros llamados por las personas bienaventurados porque tenemos los hijos que tenemos. No solamente cuando los bienes materiales se reúnen en torno de nosotros y somos bendecidos y bendecimos a Dios. El concepto de bendición muchas veces, por el ser en sí mismo un bien, se enfoca solamente a cuando las cosas materiales o cuando las cosas están bien. Cuando las cosas están bien, entonces bendecimos a nuestro Señor y decimos: bendito sea el Señor que me abundó, bendito el Señor que hizo esto. Pero cuando las cosas no suceden como uno quisiera, cuando las cosas no van o marchan de la mejor manera para nuestra vida, bendecimos ahí a nuestro Señor. Cuando somos ofendidos y tenemos que perdonar, cuando el trabajo escasea, cuando los grandes proyectos se vienen abajo y no existe nada, bendecimos al Señor de esa manera, igual como lo hacíamos cuando todo iba y marchaba bien. Entonces Job, a quien estas tres expresiones, Yahweh Dios dio, Yahweh Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito, encierra el concepto del descanso en su soberanía. Dios dio, bendito sea su nombre. Dios quitó, bendito sea su nombre. Caminamos sabiendo que nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Ese es el concepto de entrada en la declaración que Job hace cuando su vida cambia de un día para otro. Pero una cosa es la entrada a la prueba y la otra cosa es vivir en esa prueba. Cuando recién enfermamos, quizás podemos expresar: saldré adelante, los dolores son mínimos, pero cuando las cosas se empiezan a agravar y complicar en el transcurso de la evolución de la enfermedad o de cierto fenómeno económico o algo que vivas en tu vida, entonces las cosas empiezan a ser diferentes. Allí empezamos a declinar o en la prueba dudamos de que realmente Dios esté en control de nuestra vida. Así como dudó Pedro cuando iba caminando sobre las aguas, entonces se hundió. Pero Dios sigue siendo el mismo. El que te llamó para ir a Él y el que regresa junto contigo, el que te dio, el que te quitó, Dios sigue siendo el mismo. Él da, Él quita. O en este caso, Él permite que sucedan ciertas cosas para que nosotros podamos llegar a Él. De tal manera que nosotros podemos ver a Job aquí en un reconocimiento total de la soberanía de Dios. Pero conforme avanzan los días, su enfermedad se complica. Sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar llegan a él y cuando lo ven de lejos en la condición en la cual se encuentra, rasgan sus vestidos. No pueden creer que su amigo se encuentre en esa situación. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué de la noche a la mañana las cosas cambiaron? ¿Por qué un día estábamos bien y ahora estamos mal? ¿Por qué un 19 de marzo del año anterior las cosas parecían que se iban a solucionar y de pronto entramos a esta marejada de incertidumbre en la cual se mueve el mundo el día de hoy? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Dios lo hace. Bueno, luego entonces llegan estos amigos de Job y durante 7 días dice que permanecen con él viendo su dolor. No emiten palabra alguna porque están viendo la situación en la que se encuentra. Y hay ocasiones en que nosotros hacemos lo mismo. No podemos expresar palabras porque no tenemos palabras de consuelo.
o alguna explicación o razón para decirle, estás así por esta circunstancia. Hay el deseo de nuestro corazón de explicarle y decirle, mira Job, pasó esto por esto, y que él encuentre la solución y que inmediatamente esté la respuesta que lo vuelva a su situación anterior. Eso es lo que hacemos los amigos, queremos que no sufran, pero había algo mayor que Dios estaba obrando en él, que aquel Job que pudo reconocer que Yahweh Dios había quitado, Yahweh Dios había dado, que su nombre era bendito. De pronto, cuando su primer amigo, y vamos a mencionar solamente 3 partes del libro de Job, cuando sus amigos tratan de reconvenirlo, haciendo que reconozca aquella situación y engrandeciendo a Dios. Pero después de la primera intervención de Elifaz, ya hemos leído este libro, nos damos cuenta de que Job expresa verdaderamente lo contrario a lo que originalmente había dicho. 7 días se habían pasado con sus amigos, no sé qué tantos días permanecieron junto con él, pero en uno de esos días, probablemente el día 12, 14, 15, él dice, perezca el día en que nací, el día en que fui dado a luz, perezca la noche en que se dijo, varón ha sido concebido, ¿por qué no morí desde la matriz? Primero reconoce a Dios, pero en el momento de la prueba, la soberanía de Dios se desvanece en su concepto y empieza como a decir, Dios, ¿por qué hiciste esto? Empieza a cuestionar. Entonces, aquel control total que Dios tenía, que lo seguía teniendo, ya no existe para su vida. Hermano, aún en las situaciones más complicadas y difíciles, Dios está en control y se hace todo lo que Él quiere con un propósito mayor al que estamos viviendo en ciertas circunstancias. Interviene el primer amigo, Elifaz, igualmente replica y guarda silencio, porque qué difícil es querer hacer entender a una persona cuando está centrada en su concepto. Acá por nuestra tierra decimos, qué difícil es hacer entender a una persona cuando está montada en su macho. Así dicen, es una expresión clásica sonorense de que una persona se encierra en sí mismo, en sí misma, y no le puedes hacer ver la verdad, aunque la verdad es evidente, porque están cerrados en su corazón. Hablas y hablas, y ellos están enojados con Dios. Están molestos con Dios por la situación que vivieron en su familia, por cómo su padre y su madre los trataron, por cómo sus hermanos se comportaron con ellos, por cómo los trataron en la congregación, por la falta de atención que le dieron los hermanos, y cierran su corazón. Y hay amigos que les hablan y les dicen, tratan de hacerles ver esa verdad, mas sin embargo ellos, así como Job, solamente están en un reproche constante y no en reconocimiento de que si aquella situación pasó, tanto unos como otros tenemos que llevar una lección de parte de Dios. Y eso es lo que Dios estaba haciendo. Porque cuando Dios da una lección en los conflictos que pueden darse en nuestra vida, hermano, la lección no solamente es para el que lo está viviendo, la lección es para aquel que está cercano a él, como lo fue en el caso de los amigos de Job, porque al final fueron reprendidos también por Dios. Ellos llevaron también su lección. Entonces, unos y otros debemos de entender que todos somos aleccionados por Dios y al final debemos de reconocer que todos necesitamos un aprendizaje en el reconocimiento de la obra de Dios. El segundo amigo, Elifaz, también igualmente trata de hacerle reconocer, pero la respuesta de Job es inmediata. Las flechas del Todopoderoso están en mi carne y su veneno bebe mi espíritu. Y aquí encontramos algo interesante, que están hablando los amigos y Dios está callando. ¿Por qué Dios calla? Porque nosotros no dejamos de hablar. Dios calla, ¿por qué? Porque si los amigos hablaron y Job replicaba, habló Elifaz, habló Bildad, y Job expresa de esta manera, su veneno bebe mi espíritu, como si Dios inyectara veneno en la vida de Job. ¿Dónde quedó aquel Job que dijo, Yahweh Dios dio, Yahweh Dios quitó, sea su nombre bendito? Una cosa es lo que nuestra mente piensa y otra la que nuestro corazón expresa. Y lo que busca Dios es la transformación del corazón. Y eso es lo que precisamente Dios estaba obrando en esa soberanía absoluta.
porque en su soberanía aún Él había permitido al enemigo que tocara hasta cierto punto la vida de Job. Al final, no es el mal que nos toca proveniente de parte de Dios, porque Él es bien y Él es bueno. Él permite que el mal venga para que el mal que hay en nuestro corazón salga y entonces su bondad pueda florecer en nuestra vida. Él es soberano, hace las cosas de una manera que nosotros no podemos entender, pero hace aflorar la maldad de nuestro corazón siendo el bueno. Al final de cuentas, Satanás es un instrumento de Dios. Le decía igualmente a Bildad, no solamente se detuvo con eso, la Biblia es muy amplia en la explicación en los capítulos que nosotros vemos poder ver en Job. He aquí, dice, que no tengo su ayuda. Así expresó. He aquí que no tengo su ayuda, alejada está de mí su liberación. Así se expresó Job, aquel hombre que dijo que Yahweh era todo para él. Hermano, el reconocimiento de la soberanía de Dios es descansar en aquellas cosas buenas y agradables a Dios por la cual lo bendecimos, y aún así bendecimos también en aquellas cosas que no entendemos, pero que sabemos que definitivamente no van a causar un mal a nuestra vida y que son un producto de volver los ojos hacia nuestro corazón y ver la realidad de lo que somos. Llega un tercer amigo, Bildad. Igualmente le responde de esa manera. Y dice Job, él multiplica mis heridas sin motivo, me ha llenado de amarguras, aunque me purifique, me hundirás tú en el hoyo. Es decir, a pesar de todo lo que yo haga, tú me vas a seguir hundiendo en el hoyo. Tú sabes que soy inocente y no hay quien libre de tus manos. Así sigue expresando. Cuando nosotros vamos, es Bildad ese todavía, cuando nosotros nos vamos a Zofar y vamos a ver aquí cómo el concepto de la soberanía de Dios en el capítulo 12 del libro de Job está presente. Sin embargo, ese concepto habría que aflorar y hacerlo vivir Dios en él. En el capítulo 12, cuando Job responde a Zofar, él expresa de una manera y le dice, también yo, al igual que ustedes, tengo entendimiento. Podemos ver el orgullo y la soberbia de Job. Sus amigos le quieren ayudar y él le dice, también yo, al igual que ustedes, tengo entendimiento. 12:3 de Job, no he sido inferior a ustedes. ¿Por quién son todas estas cosas? Y entonces empieza en el entendimiento a ver lo que Dios era. Las moderadas de los destructores serán quitadas y el motivo de confianza de los que provocan a ira a Dios lo hacen porque no tienen a Dios en su corazón. Versículo 10, Job reconoce, porque en sus manos están las almas de todo viviente. Sí, las almas de todo viviente, y su alma no estaba en manos de él. El hálito de toda carne de hombre. Por él y en él están la sabiduría, el poderío, el consejo, la inteligencia suyos son. Aquí nos damos cuenta cómo Job hace un reconocimiento de esa sabiduría, de esa soberanía de Dios. Que si él derriba, ¿quién podrá reconstruir? Si le cierra la puerta a alguno en la cara, ¿quién le podrá abrir? Si él reprende a las aguas, se secan. Si él las envía, trastornan la tierra. Precisamente lo que vemos aquí. Algunas partes, en algunas naciones, hundiéndose y otras anegándose, hundiéndose casas, terrenos en el agua, y por otro lado, sequías extremas, cosas que no entienden. Él hace todas estas cosas. Suyos son el poder y la sabiduría, suyos son la fuerza y la liberación. Él conduce a los reyes prodigiosamente, entorpece a los jueces, abate a los reyes hasta la puerta y ciñe los cintos en sus lomos. Él conduce a los sacerdotes prodigiosamente, perturba a los poderosos, priva del habla a las personas de confianza y quita el discernimiento a los ancianos. Priva del habla a las personas de confianza, pero no podía privar el habla de Job, que seguía hablando todo aquello que su corazón sentía. Él revela las cosas profundas de las tinieblas, extrae la luz de las sombras de muerte. Él hace errar a los pueblos, los extermina, dispersa las naciones y las abandona, entorpece el corazón de los jefes de la gente de la tierra, los hace errar por el yermo sin rumbo. Todo esto, hermano,
Job lo expresó. Esto es un reconocimiento explícito de la soberanía de Dios. Pero en esa soberanía nosotros descansamos, nosotros reposamos. En la situación que estamos viviendo podemos decir, sea tu nombre bendito, Señor. Sea que tenga hijos, que no tenga hijos, sea que no tenga la vida que desee, sea la familia que yo no concebí, tenemos en mi mente, no concebí en mi mente, tenemos que descansar en que todo aquello que está y se encuentra en las manos de Dios es bendecido por Él y somos llevados en ese proceso de entendimiento, de agradecimiento a Dios por todas las cosas. Descansar en Dios es entregar, como lo hizo Job, al final lo que él era. Y cuando él guardó silencio, entonces Dios habló. Cuando él pudo reconocer en su corazón que no provenía de Dios los males, sino que era el propósito de Dios que él le conociera de corazón, entonces dice la Escritura 41:6 al final, por tanto guardaré silencio. ¿Qué implica? Y con esto cerramos. ¿Qué implica la soberanía de Dios? Guardar silencio. Guardan silencio para ver lo que Dios va a hacer. Guardar silencio, así como lo guardó nuestro Señor Jesucristo en una cruz, agradeciendo, perdonando, bendiciendo, para que Dios hiciera lo que tenía que hacer. Y lo que Dios hace cuando nosotros descansamos en esa soberanía de Él, cuando nosotros reconocemos de corazón, así como reconoció Job al final, aunque lo sabía en su mente, y les dice a sus amigos, sí, yo no soy menos importante que ustedes, yo también sé esas cosas. Sí las sabía, pero no las vivía con su corazón. A lo que Dios nos lleva es a eso, a vivirla. Luego entonces, volviendo al punto, cuando nosotros podemos descansar así en Dios y guardamos silencio y descansamos en lo que Dios va a hacer, es entonces cuando se obran las cosas mayores. Cuando guardamos silencio es entonces cuando Dios habla a nuestro corazón. Cuando guardamos silencio es cuando Dios manifiesta su poder, cuando descansamos. El tiempo se nos agota. Terminamos esta semana descansando en Dios. Le dijo el Señor a sus discípulos cuando vio a las multitudes, ¿con qué vamos a alimentar a todos estos? Evangelio de Juan capítulo 6. ¿Con qué vamos a alimentar a todos estos? Andrés, hermano de Simón, se acerca. Señor, no alcanzaría todo. Pero hubo un joven que curiosamente tenía 5 panes y 2 pescados. Demasiado para un joven, ¿no? No sabemos por qué los llevaba, quizás fue a comprarlo, de pronto se encontró con Jesús. Era demasiado como para un lonche, 5 panes y 2 pescados. Pero aún así, él podía haber tomado una decisión. Retraerlos para él mismo, guardarlos para el camino. Necesitaba alimentarse, también tenía hambre. Al final de cuentas, si lo daba, ¿para qué iba a servir para que toda aquella multitud? Pero allí nuevamente encontramos un gran ejemplo. Cuando nosotros guardamos silencio, y quizá aquel joven entregó los panes gozoso, alguien trae algo y él con todo su corazón dispuesto, yo tengo 5 panes y 2 peces en lo que yo pueda ayudar, con lo mucho, con lo poco, que en realidad 5 panes y 2 pescados eran mucho para los demás, porque los demás no tenían nada. Cuando no se tiene nada, un pan es mucho para otro. 2 panes, 5 panes es una fortuna. 2 pescados cuando no tienes nada. 100 pesos cuando traes 2 pesos en la bolsa es una fortuna para otro. Hermano, tanto el que trae 2 pesos como el que trae millones acumulados en el banco, hermano, una y otra cosa, para Dios es nada y es mucho. Porque de lo poco Él puede alimentar de a multitudes. Y de lo mucho que trae un rico que le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. De lo mucho no se alimentó ningún pobre. Porque el que no dio nada se fue con toda su riqueza. Y ningún pobre se alimentó con el dinero del rico. Pero con lo poco de un muchacho
se alimentaron multitudes. ¿Quién lo hace, hermano? Sino solamente nuestro Dios. Quien no ocupa de nuestro dinero, sino que buscaba, en este caso, la vida del joven, buscaba su alma. Vende todo lo que tienes, sígueme, da a los pobres y tendrás gran tesoro en el cielo. Pero no dio nada. No quiso descansar en ese poder, en esa palabra de Dios. Hermanos, la palabra nos lleva en una cosa y otra. Lo importante es que nosotros descansemos en que no tengamos, el nombre de nuestro Dios es bendito. Y una cosa sí estoy seguro que Dios hará. Al que no tiene, Dios le dará. Dios le sustentará, porque jamás nos dejará, porque somos de Él y somos para Él. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y bienaventurados aquel pueblo cuyo Dios es el Dios de Israel. Amados hermanos, terminamos. Le damos gracias a Dios como cada día y cada mañana. Padre, te agradecemos. Yo te bendigo y te alabo, Señor. Los que tenemos mucho, te damos gracias, Señor. Porque quizás lo mucho de nosotros puede ser poco para otros, pero relativamente hablando, Señor, lo mucho de nosotros, siendo poco para otros, quizás para otros en lo poco de nosotros sea mucho para ellos. Padre, pero en todas las cosas, en la abundancia y en la necesidad, descansamos en ti, Señor, en esa soberanía que permite que algún día y uno de los días estemos arriba y otro abajo, Señor. Pero tú exaltas, humillas y exaltas, Señor, con el propósito de atraer a todo hombre hacia ti al pleno conocimiento de la verdad. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos esta mañana, te damos gracias por esta semana, Señor, que hemos pasado juntos, que hemos caminado juntos en tu palabra. Te rogamos que envíes tu bendición sobre nuestra tierra y sobre todo sobre nuestro corazón. Gracias, Padre. Bendice nuestra nación, bendice, Señor, nuestras familias, bendice nuestra congregación, bendice a todo aquel que invoca tu nombre de corazón sincero, puro y santo. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén. Amados hermanos, nos retiramos. Que la gracia del Señor les prodigue en bendición en este día. Que su bendición esté con ustedes hoy y para siempre, así como es la promesa en su palabra. Les amamos, Dios los bendiga. Si Dios quiere, nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo para glorificar a aquel que nos dio todo, alabanza y todo lo demás. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué nos dicen? Bueno, Dios los bendiga. Que ya me calle, dicen aquí. Bueno, ya me voy.